Senador Juan Manuel. Sí, muchas gracias, presidenta, compañeras y compañeros. En el 2008 se aprobó una reforma constitucional en materia penal en la cual se estableció la transición del sistema penal inquisitorio a los juicios orales. Con esta reforma se tenía como objetivo incrementar la cobertura de los derechos humanos de todas las personas durante los procesos penales. Haciendo los orales iba a aumentar la publicidad, la transparencia, es un sistema abierto y se supone que iba a ser mejor que el que teníamos. Los impulsores de esta reforma señalaban que este cambio generaría un sistema más justo, rápido y eficiente. Sin embargo, a 14 años de esta reforma, la experiencia nos indica que estamos lejos del sistema prometido. Los procesos son lentos y en muchos casos se mantienen vicios como la corrupción e ineficiencia de muchas autoridades. Ejemplo de ello es que México tiene uno de los índices más altos en cuanto a personas privadas de su libertad en el mundo. Estamos dentro de los 10 países con mayor población carcelaria. En este sentido, una de las grandes piedras del sistema penal mexicano es la figura de la prisión preventiva, la cual es una medida mediante la cual el juez dispone privar de su libertad durante el transcurso del proceso penal sin que exista una sentencia judicial firme que compruebe su culpabilidad. Lamentablemente, esta medida, que debería ser una excepción, se ha convertido en la regla y su mayoría solo refleja en muchos casos la incompetencia o insuficiencia de los ministerios públicos, sin mencionar también que puede ser usada de manera dolosa para encarcelar con fines políticos a personas. Según datos de la ONG Reinserta, las estadísticas demuestran que no se ha reducido la incidencia criminal y en realidad no existe un argumento sólido del por qué es necesario privar de la libertad como medida cautelar y no excepcional a personas para asegurar su presentación ante juicio o para no obstaculizar el proceso. Durante los últimos 20 años se ha incrementado el uso de esta medida cautelar y se ha elevado considerablemente la cifra de personas privadas de su libertad sin sentencia condenatoria en más de un 26% a nivel nacional y con una predisposición a la alza, ya que se ha incrementado el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. Aquí se ha comentado mucho este asunto, que no debemos aumentar el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva, porque entonces se rompe con el esquema de que debemos privilegiar la presunción de inocencia. Quiero señalar que por otro lado, existen estadísticas que evidencian que quienes más se ven afectados son las personas de escasos recursos, los más pobres, ya que al no contar con el dinero suficiente para contratar un abogado, son asistidos por defensores públicos que muchas veces por carga de trabajo no pueden atender debidamente los casos y que se da que la primera vez que leen el expediente los defensores de oficio es cuando se da la audiencia de control, que es la primera parte del juicio. Esto, y además, por experiencia también les comento, muchas veces los defensores de oficio le dicen a la persona que está acusada: declárate culpable, yo te busco una sentencia menor. Y ya desde que se declararon culpables, la gente nerviosa que está siendo detenida y que no sabe qué hacer y escucha que es su defensor y el defensor le dice: declárate culpable, yo te busco que sea lo menos posible tu condena. Bueno, caemos ya en un problema serio de que la persona es culpable aunque es inocente y por confusión se está declarando culpable. Entonces, esto se ve reflejado, este tema del actuar de la Defensoría de Oficio y de los propios ministerios públicos. Esto se ve reflejado en los altos niveles de sentenciados con privación de libertad, ya que el 80% de la ciudadanía no tiene acceso a un abogado particular y de este total el 60% ha sido representado por un defensor público y son sentenciados para cumplir una pena en algunos de los reclusorios del país. Esto es, el 50% de los que son defendidos por los defensores de oficio están en prisión por falta de la atención debida en sus casos. En México se está incrementando las cifras de personas privadas de su libertad sin una sentencia condenatoria. La Constitución señala que hasta 2 años pueden estar privadas de su libertad las personas. Sin embargo, está
cumpliéndose los 2 años y la gente sigue detenida sin que haya pruebas, sin que haya, en muchos casos, que se presenten los acusadores. Así que estamos privando de la libertad posiblemente a gente inocente. Inocentes en la cárcel y los culpables en la calle. Ni la Fiscalía ni los tribunales se deben excusar en el exceso de carga laboral y la limitación de recursos materiales, humanos, económicos para justificar la prisión preventiva oficiosa. En este sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha emitido recomendaciones al Estado mexicano para que elimine la figura de prisión preventiva oficiosa del sistema jurídico y que ésta sea aplicada excepcionalmente y bajo un debate deliberativo en el que se revise la necesidad y proporcionalidad de esta prisión. Actualmente un escenario preocupante donde se limita la libertad y se vulnera la dignidad humana sin un estudio individual de cada caso para considerar si es necesario privar de la libertad a cualquier ciudadano sin una correcta investigación o si puede llevar su proceso en libertad hasta que la autoridad emita una sentencia. Esto sería lo correcto, una investigación que pruebe que sí hay argumentos para tenerlo en prisión preventiva, o si no, dejarlo en libertad y que se defienda. No como le hacemos, que primero te encierran y defiéndete desde la cárcel. México es un país garantista, se debe brindar cada vez mayor protección a los derechos, no eliminarlos. Por eso, inclusive, está el documental de duda razonable, que ya la Suprema Corte lo atrajo para revisar, porque hay 5 personas desde hace más de 7 años encarceladas en Macuspana, Tabasco. Inclusive, la Comisión Estatal de Derechos Humanos hace poquito fue público que mandó a citar a un señor Héctor Muñoz, que es parte de los que están encarcelados en Macuspana, donde le pidió a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que ya llevaba 7 años su demanda de violación a sus derechos humanos, y le pedía al señor Héctor Muñoz que se presentara personalmente a ratificar la demanda o que si no iba a ser archivada. Hágame usted el favor, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, 7 años después, sin haber movido un dedo, pidiéndole al señor que está preso que se presente formalmente en persona para ratificar la demanda. Bueno, la presente iniciativa reconoce que existen casos donde esta medida cautelar es necesaria, pero se busca proteger a los ciudadanos a través de un análisis de cada caso en particular, donde se compruebe la necesidad de aplicar esta medida preventiva, que se convierta en excepción y no en la regla. El PRD ha apoyado la progresividad de derechos para que las leyes protejan a las personas. Por eso impulsamos reformas en favor de los derechos humanos como partido de izquierda y defendemos la presunción de inocencia y abogamos porque la justicia sea pronta y expedita. Que esto sea una realidad en México. ¿Puede concluir, por favor? Gracias, muy amables. Y gracias, Presidenta. Muchas gracias. Se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos Primera.